ustedes? Mi nombre es Nadia Goiburu Nakiche. Trabajo en registros públicos desde el año 2006, específicamente en el registro de personas jurídicas de sociedades, en la sección de aumento de capital y modificación estatuto. En esta sección lo que se ve es el tema de no solamente aumento, reducción y modificación, sino también lo que es reorganización de una sociedad. Tengo entendido de que el expositor que estuvo previamente la semana pasada, el doctor Juan Toscano, ha tocado temas societarios, pero la primera parte, ¿no? Lo que son órganos societarios, junta general, directorio, y me comunicó que a este tema lo había hecho así a grandes rasgos, de una manera un poco general, y es un tema importante el cómo las sociedades desarrollan el aumento de capital y cómo se reorganizan, porque en esta época, como ustedes saben, nuestra economía, una parte fundamental de nuestra economía gira en torno a la comercialización, ¿no? Cómo es que nuestro país va mejorando exportaciones, importaciones, cómo hace sus compras y venta de bienes. Entonces, ¿quiénes son los que hacen normalmente todo este movimiento económico de comercio? Que definitivamente un país con un comercio más activo es un país más desarrollado, ¿no? Mientras que más comercio realice un país, mucho mejor. La economía es más dinámica y eso beneficia a todos. Entonces, el ente o las unidades encargadas de realizar este comercio que beneficia a todos son normalmente las sociedades. El movimiento económico fuerte, ¿no? Porque ustedes han visto el tema de personas jurídicas no societarias, que de hecho también tienen una participación en la economía y todo, pero normalmente son las personas jurídicas con fines de lucro las que hacen el movimiento económico y generan los mayores ingresos para el Estado y consecuentemente también para los que vivimos dentro del Estado, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un repaso breve, el registro de personas jurídicas está compuesto por el registro de personas jurídicas con fines de lucro, que es lo que vamos a hablar hoy día, las sociedades, las empresas individuales de responsabilidad limitada, y también está compuesto por el registro de personas jurídicas sin fines de lucro, lo que ustedes ya deben haber visto, que es el tema de asociaciones, cooperativas, comités, fundaciones, etcétera, ¿no? Lo que vamos a ver también en las próximas sesiones es una forma de reorganización de las personas jurídicas que se pueden transformar, ¿no? De repente una persona jurídica que comenzó sin fines de lucro como una asociación quiere en un momento posterior transformarse en una sociedad, que muchas veces ha pasado, ¿no? Y acá hay un tema cuestionable, que es el tema del patrimonio social, de la asociación, que a dónde va, que se supone que de acuerdo al Código Civil tiene que ir a entidades sin fines de lucro, igual que como ella se constituyó en un comienzo, pero no, ellos quieren transformarse y el capital que tienen, o mejor dicho, el haber social que tienen, pasarlo como capital a una persona jurídica con fines de lucro. Pero ese tema de transformación va a ser posterior a esta sesión, que solamente vamos a hablar del aumento de capital y todas las modalidades que están en la Ley General de Sociedades y cómo se acredita el aumento de capital en los registros públicos, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por aumento de capital? Cuando hablamos de aumento, tenemos que es la operación por la cual la sociedad busca incrementar sus recursos económicos, reducir pasivos, mejoramiento tecnológico y mejorar su imagen frente a terceros, para lo cual recurre a fuentes externas o a sus propios accionistas. Acá hay varios conceptos que hay que desarrollar, como por ejemplo, ¿qué significa pasivos, no? ¿Qué entendemos cuando hablamos que una empresa, una sociedad tiene pasivos y también muchas veces activos? Hay que aclarar también la diferencia que hay entre patrimonio y capital, que muchas veces las personas confundimos, ¿no? Decimos, el capital es el patrimonio que tiene una sociedad, y no es así, ¿no? Son conceptos diferentes. Y luego
¿Para qué pretende una empresa mejorar su imagen frente a terceros y en todo caso qué beneficio tiene la empresa al inscribir su capital real en registros públicos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de realizar un aumento de capital y darle publicidad? Porque al inscribirse en registro, automáticamente ese acuerdo se publicita a todos, ¿no? Se presume que es de conocimiento de todos. Bueno, en principio, ¿qué es el patrimonio y qué es el capital? El patrimonio de una sociedad es el conjunto de activos y pasivos, que puede decirse también que es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene una sociedad. Mientras que el capital no es esto, el capital es una cifra escrita, es una cifra matemática que está escrita en el estatuto por disposición de ley, y que esta cifra no siempre coincide con el patrimonio. Cuando se constituye recién una sociedad, tiene que señalar sí o sí en su estatuto cuál es su patrimonio, su capital, perdón. Lo que registro publicita, ¿qué cifra es? ¿Cuánto tiene una sociedad de patrimonio o cuánto tiene de capital? Lo que registros publicita es el capital. Nosotros no verificamos cuál es el patrimonio de una empresa. ¿Qué quiere decir? Una empresa puede tener como activos terrenos, maquinarias y de repente un patrimonio que sobrepasa el $1.000.000, el $1.000.000. Sin embargo, su capital que está inscrito en registros públicos es 1.000 soles y no coincide porque tiene como patrimonio terrenos, maquinaria, etcétera, a creencias, de repente derechos por cobrar, y sin embargo en registros públicos se señala otra cifra del capital. Entonces aquí vemos de que no coincide necesariamente el patrimonio con el capital. Ahora, ese ejemplo que les he dado es en el caso de que una empresa tenga más activos que pasivos, pero como le digo que el patrimonio está constituido no solamente por los activos, ¿qué puede ser un activo? Un terreno, las máquinas, las deudas que la empresa tiene por cobrar, etcétera. ¿Y cuáles son los pasivos? Si paga un alquiler, las deudas que tiene, los sueldos que le pagan los trabajadores, todo esto constituye el pasivo de la empresa, ¿no? Si el pasivo de la empresa es mayor que los activos, entonces significa que esta empresa no es sólida, ¿no? Pero no significa de que su capital está en rojo o es negativo. El capital que está inscrito en registros es una cifra que simplemente refleja cómo se divide el capital en acciones, ¿no? O sea que cada socio qué participación tiene dentro de la sociedad. El patrimonio es variable, o sea, el patrimonio a diario varía porque una empresa todos los días realiza contratos, deudas, ventas, tiene utilidades, compra bienes, etcétera, y su patrimonio puede ir aumentando o puede ir disminuyendo a diario. Sin embargo, el capital no, como el capital se trata de una cifra escrita, para que varíe tiene que cumplirse una serie de requisitos, formalidades, tienen que reunirse los socios con un determinado quórum, y una vez que ellos aprueban que se cambie la cifra del capital, entonces se procede a la modificación del estatuto. Antes no. Entonces acá volviendo a repetir el concepto, ¿no? El aumento es una operación por la cual la sociedad busca incrementar sus recursos económicos, reducir sus pasivos, ya sabemos lo que es pasivo, y su mejoramiento tecnológico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué inscribe una sociedad el acuerdo de aumento de capital en registros públicos? Porque si esa sociedad quiere mejorar su producción, por ejemplo, tendría que adquirir más maquinarias, ¿no? De repente máquinas del extranjero, importar maquinarias que mejoren su tecnología y hagan que la producción también crezca. Pero ¿cómo comprar esa maquinaria si una entidad financiera va a ver que en registros públicos que el capital de esa sociedad es 1.000 soles o 100 soles? Porque acá no hay un mínimo para constituir una empresa. Ustedes pueden constituir una sociedad con 10 soles. O sea, la ley no dice, a diferencia de otros países, no dice cuál es el mínimo que una persona tiene que tener como capital para formar una empresa. Entonces muchas personas inician con 1.000 soles, 100 soles, 300 soles, pero obviamente con ese capital inscrito ninguna entidad financiera
va a querer darles préstamos para que puedan ellos mejorar su tecnología y así mejorar su producción y consecuentemente tener una mayor participación en el mercado. Entonces, la idea es de que ellos tengan una buena imagen frente a terceros y si cualquier entidad, no solamente una entidad bancaria, sino cualquier socio importante quiere participar en su empresa, quiere invertir en su empresa, quiere comprar acciones en su empresa, va a ver cuál es el capital que ustedes tienen inscrito. Entonces la idea es dar una buena imagen a terceros como aumentando el capital, ¿no? Y para variar el capital como he señalado, ahí sí hay que cumplir requisitos formales que la ley establece, a diferencia del pasivo que varía a diario y no necesariamente tiene que reunirse los socios ni nada, ¿no? Basta que a un gerente general, por ejemplo, se le dé poder para que adquiera un terreno y él no tiene que reunir a todos los socios y que aprueben que él va a comprar el terreno por tanto, ¿no? Porque ya hay un poder que él tiene como gerente general de adquirir. En cambio, el aumento de capital, la cifra del capital para que cambie, sí tiene que necesariamente tiene que cumplirse con reunir a un determinado número de socios, tiene que haber un quórum. Luego, bueno, acá tenemos el aumento de capital, el capital, ¿no? El capital constituye una cifra matemática, no representa bienes, sino un dato inmutable y por ello solo se modifica formalmente. ¿Por qué decimos que no representa bienes? Porque como hemos dicho, el patrimonio de una empresa sí está constituido por bienes, que pueden ser bienes muebles como maquinaria, vehículos, puede ser inmuebles, terrenos, edificios, qué sé yo, o pueden ser bienes intangibles, ¿no? Como derechos, valores que tenga invertidos, qué sé yo. O por ejemplo es dueño de una marca, la marca es un derecho intangible, ¿no? Entonces todo tipo de bienes, es un bien intangible, perdón. Eso es lo que constituye el patrimonio. El patrimonio en realidad es un conjunto de bienes y también es un conjunto de derechos y obligaciones. Sin embargo, el capital no. El capital es simplemente una cifra matemática y que para ser cambiado tiene que cumplirse formalidades. Bueno, luego dice acá el patrimonio es variable, mientras que el capital no siempre, ya que es independiente del éxito de una empresa. ¿Qué significa esto? Significa de que si a una empresa le va mal, de repente va a minorar el número de trabajadores que tiene, va a vender algunos locales que tiene, o sea, en otras palabras, va a reducir su patrimonio, pero no va a reducir su capital. El capital es independiente que a una empresa le vaya bien o le vaya mal, ¿no? De repente la empresa gana buenas utilidades a fin de año y las reparte entre todos sus trabajadores y el capital no varía, porque si bien ha recibido una buena suma por utilidades, dividendos, eso no lo ha capitalizado. Se lo ha dado a los trabajadores, lo ha repartido entre los accionistas y el capital permanece invariable. El patrimonio varió, sí, porque habían más derechos, pero el capital no. Entonces, patrimonio es independiente a capital. Y el capital no, como les digo, no tiene nada que ver con el éxito o los problemas que tenga una empresa. Seguimos. Entonces, el capital, que es una cifra es inscrita en el asiento. El capital, que es una cifra que está inscrita, está representado por acciones. Y ahora acá viene a definir qué se entiende por acción, ¿no? ¿Qué es una acción? Una acción es una parte alícuota del capital. Hay tres conceptos de acción, que estos son, vamos a explicar cada uno. El primero señala que es una parte alícuota de capital, ahorita vamos a explicar por qué. Otra parte de la doctrina también dice que es el fundamento de condición de socio, o sea, si usted tiene acciones, automáticamente es socio, ¿no? Para que usted sea socio de una empresa, tiene que tener acciones. Y obviamente, si usted es socio, va a tener inherente a su derecho de socio, derechos y obligaciones. Y también se ve que la acción es un título valor. ¿Por qué se dice que la acción es una parte alícuota del capital? Significa que el capital está dividido en partes iguales.
al estar dividido en partes iguales, cada parte es una parte alícuota de capital. O sea, no puede ser que una acción valga 100 soles y otra acción valga 1 sol. O sea, todas las acciones tienen el mismo valor nominal. Por ejemplo, un capital de pequeño, un capital de 100 soles. Si tenemos un capital de 100 soles y el valor nominal de cada acción es 1 sol, entonces ¿cuántas acciones tendría? 100 acciones, ¿no es cierto? Y si el valor nominal de cada acción es 10 soles, ¿cuántas acciones habría? 10, ¿no es cierto? 10 acciones. Entonces, las acciones es el número de partes iguales en que se divide el capital. No, normalmente se divide en partes de 1 sol, pero puede ser incluso acciones de 50 soles. El valor nominal es a libre arbitrio de los socios, ¿no? De los accionistas. Pero lo más práctico es de que las acciones tengan un valor de 1 sol, ¿no? El fundamento de condición de socio. Como les digo, si ustedes deciden, ¿no?, adquirir acciones en una empresa, el hecho de que ustedes adquieran acciones, tienen que saber qué tipo de acciones están adquiriendo, porque a veces el capital se divide en acciones con clases, ¿no? Clase A y clase B. Por ejemplo, en la Telefónica hace tiempo, no sé si hasta ahorita siguen vendiendo acciones, pero ahí hay tipos de acciones, ¿no? Hay bastante gente que es titular de acciones de Telefónica, pero cuando se reúnen los accionistas, ¿ustedes creen que hay una sala enorme para que vayan toda la gente que tiene acciones? No. ¿Por qué? Porque este tipo de acciones hay unas con derecho a voto y otras acciones sin derecho a voto. Entonces, los que administran la sociedad, los que toman las decisiones de lo que va a ser la sociedad, son los socios de las acciones titulares con derecho a voto. Y ahora, ustedes dirán, pero ¿qué sentido tiene que yo adquiera acciones sin derecho a voto si no voy a participar en la administración de la sociedad? Lo que pasa es que el hecho de que no tengas derecho a voto te da otras prerrogativas, como cuáles: que tengas unos dividendos preferentes, o sea, que tengas unas ganancias adicionales a los que tienen acciones clase A, que si hay un excedente en utilidades, se les paguen primero a los que no tienen derecho a voto y después lo que sobra a los que tienen derecho a voto. Entonces hay personas que dicen, bueno, como en realidad yo no sé mucho de negocios, prefiero que la administración esté en manos de gente que realmente pues tiene práctica, ¿no? Ya está acostumbrado a administrar. Yo solamente quiero recibir mis utilidades y bueno, ¿no? Si hay algún pago mensual, ¿no? Normal. No me hago problema por ir a las reuniones y por yo tomar decisiones y no. Entonces, estas personas que no les importa participar en la administración son las que quieren normalmente las acciones sin derecho a voto. Pero, bueno, como les digo, el hecho de que tengan acciones sin derecho a voto tienen otras preferencias, ¿no? Otras prerrogativas, como son el pago anticipado de dividendos, si es que tiene la empresa. Y también el hecho de que ustedes tengan acciones en una sociedad les da derecho a participar, como si bien no van a votar en las juntas, pero sí tienen otros derechos, ¿no? Como fiscalizar cómo es que están administrando los bienes, tienen derecho a pedir información que se han acordado en las juntas. Ya está bien que ustedes no voten porque no tienen acciones con derecho a voto, pero pueden pedir la información de cómo se está administrando. Y también tienen derecho de asistir a las juntas si es que quieren, pero eso sí, no van a votar, ¿no? No van a, su participación no va a ser más que presencial porque no tienen derecho a votar. ¿Y cuáles son sus obligaciones? Sus obligaciones son, por ejemplo, ¿no? Si es que va a haber alguna... si la sociedad tiene alguna obligación que cumplir, entonces ustedes van a asumir esa responsabilidad, pero ¿cómo? Con los bienes, con su casa, con su carro, con sus ahorros, no, simplemente con el número de acciones que ustedes tienen, ¿no? Porque las sociedades que cuentan con acciones son sociedades de capitales, a diferencia de las sociedades de personas, ¿no? Si hablamos de sociedades de capitales, significa que la responsabilidad está limitada. Ustedes solamente se limitan
a responder por cualquier obligación que asuma la sociedad con sus acciones, no más. Por eso es que, bueno, muchas personas que ahora hemos visto en las noticias, ¿no? De que han creado personas jurídicas pues para cometer toda una serie de delitos, y como ellos no van a responder, porque la persona jurídica es la que responde y no ellos, y su patrimonio está salvado porque lo que responde es el patrimonio de la sociedad, entonces se están encubriendo, constituyendo sociedades para realizar, para estafar, para cometer delitos, ¿no? Debería haber un control, creo, para mejorar todo este tema, porque, como señalé hace un momento, cualquiera puede constituir una empresa. O sea, si ustedes no es que digan, bueno, quiero hacer mi empresa, tengo que juntar más o menos, voy a esperar mi gratis de julio, de diciembre para tener un capital. No, no es necesario, porque ustedes con 10 soles, hasta con un sol, porque no hay un límite mínimo para que constituyan una empresa. ¿Y esto qué genera? Que cualquier persona que está ahí con la idea, pues tiene ahí de delinquir y de ver cómo evade la ley, que de esto hay muchos y que hemos visto en las noticias, ¿no? Cómo se aprovechan y le sacan la vuelta a la ley, constituyen empresas a diestra y siniestra, ¿no? Encima, se les constituye rápido, ¿no? Bueno, tiene su pro y su contra, ¿no? En registros públicos la constitución de una empresa se da en 24 horas. O sea, ustedes presentan hoy día su empresa y el día de mañana pasado ya está inscrita en registros públicos, ustedes ya tienen personalidad jurídica, porque con la inscripción nace la personalidad jurídica de su organización. Entonces ya pueden comenzar a actuar como persona jurídica. Se supone que deberían actuar para bien, ¿no? Pero lamentablemente no todas las empresas se constituyen para hacer un bien, si no se ha visto, y esa es la gran discusión que existe, ¿no? Que las empresas se están utilizando para cometer delitos. Por ejemplo, ¿no? En el Estado hay licitaciones y es una práctica común que se hace, es lamentable, pero no hay un control sobre eso. Bueno, ya esta empresa que me vende los uniformes no puede repetir todos los años porque ya van a sospechar de que yo estoy ahí con esta empresa, no sé por qué siempre repito con ella. Entonces los dueños de esa empresa fundan otra empresa con otro nombre, con un capital mínimo, y ya son otras, pero en realidad son los mismos socios. O sea, estás nuevamente contratando, y luego el otro año, para que digan que cambia y que esa institución cambia todos los años de proveedor, esos mismos socios fundan otra empresa y así sucesivamente. Entonces, creo yo que el tema de crear una empresa, de constituir una empresa, debería exigir un poquito más de requisitos mínimos, ¿no? Para que cualquier persona no venga a constituir empresas así por así, porque no se trata, yo creo que un país es engañarnos y decir, el Perú tiene constituidas 2 millones de empresas. ¿Qué? 2 millones de empresas, de esas 1,5 millones son empresas bambas que se han creado pues para hacer sabe Dios qué cosa, y en realidad las que funcionan realmente, tienen un número de trabajadores, cumplen con todos los derechos como empresa, pagan sus impuestos, etcétera, etcétera, son 500. Y las demás se crean sabe Dios para qué. Entonces no es la idea solamente decir, sí, pues tenemos tanto número de empresas, sino ver cuáles son las que realmente se han creado para generar una actividad económica que desarrolle, no que dé trabajo, no las que se crean simplemente porque yo quiero invertir plata y no quiero que el juez vea que yo tengo una casa, ¿no? Sino como soy en una sociedad anónima, el juez no sabe que yo estoy atrás de todo esto, o pongo como socios a 2 testaferros y yo me pongo como apoderado general, pero como apoderado general yo manejo toda la empresa. Y en realidad, cuando el juez me dice, ¿usted qué tiene? Yo no tengo nada, pero en realidad yo soy el gerente general y yo soy el que hago todo con esa empresa. Entonces no se trata, como digo, de que a ver quién constituye más empresas, ¿no? Debería exigirse más requisitos
al menos empezar porque se tenga realmente un capital serio, ¿no? Un capital que realmente diga, sí, pues este tiene y que ver quiénes son los socios fundadores y en un momento diga, ¿y usted de dónde sacó todo esto para fundar una empresa, ¿no? Y que no sea así que cualquiera empieza una empresa con 100 soles y el otro año hace aumento de capital a 100 millones de soles. ¿De dónde? Ah, me fue bien en mi empresa, pero ya constituyó. Entonces, yo creo que debería también, debería pues, verse eso, ¿no? No solamente es cuestión de números. Y esto de las empresas se debe también extrapolar a otros campos, ¿no? Porque hay veces vemos solamente en las páginas, ¿no? Del Estado, en páginas de... Hemos hecho tantas, no sé, hemos entrevistado tantas personas, hemos capacitado a tantas, pero en realidad nadie verifica en realidad cuántos de esos números es verdadero, ¿no? O cuántos de esos números se hizo bien. En fin. Bueno, seguimos con el tema de las acciones. Entonces, primero explicamos que era una parte alícuota del capital, o sea, partes iguales, ¿no? Todas las acciones el capital se divide en partes iguales y esas partes son alícuotas. Están representadas por acciones. Luego tenemos que nos dan condición de socio y como tales podemos tener derechos y también tenemos obligaciones. Y también la acción es un título valor. Bueno, en la ley de títulos valores, nosotros como abogados sabemos cuáles son los comunes, ¿no? La letra de cambio, el cheque, el pagaré, el bono, etcétera, pero también la acción también es un título valor. ¿Por qué? Porque esa acción tiene derechos, ¿no? Ese documento que es la acción, que es ¿cómo se materializa la acción? Con un certificado, ¿no? Un certificado de una acción y esa acción hace que usted sea titular de una parte del capital, tenga ganancias y tenga también derecho a una parte del patrimonio si es que la sociedad se disolviera y se extinguiera. Entonces, como es un documento que contiene derechos, también es un título valor. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿O quieren? ¿Está quedando claro qué es la acción, qué es la sociedad? Entonces vamos a seguir con la acción para de ahí entrar, porque el aumento es emisión de acciones y todo esto, ¿no? A ver. Ahora tenemos cuáles son los principios ordenadores de las acciones. Primero, el principio de integridad. ¿Qué significa el principio de integridad? Ustedes no sé si han escuchado, por ejemplo, o han visto alguna inscripción de una sociedad que dice el capital, por ejemplo, no es de 1.000 soles y está constituido por 1.000 acciones de un valor nominal de 1 sol cada uno, íntegramente suscrito y pagado. ¿Han visto ese tipo de inscripción? ¿Y qué quiere decir íntegramente suscrito y pagado? Aquí lo que tiene que ver es el principio de integridad. Para que una acción se pueda omitir, o sea, se pueda crear una acción, pueda nacer una acción, tiene que estar íntegramente suscrito. Por eso es el principio de integridad. ¿Y qué significa suscribir una acción? ¿Qué entendemos nosotros por suscribir? Significa de que una persona dice, yo voy a pagar esa acción. ¿Cuánto cuesta esa acción? Un sol. Ya, entonces yo la pago. Entonces yo la suscribo. Ahora, una cosa es que yo la suscriba, o sea, que yo sea una persona natural o una persona jurídica, porque el titular de acciones no solamente es personas naturales, pueden ser personas jurídicas. Yo me obligue a cancelar esa acción, porque esa obligación, ese compromiso que yo digo, yo voy a asumir y voy a cancelar esa acción, eso significa el que esté suscrita, ¿no? De que haya una persona que se va a hacer cargo de esa acción y por eso se crea. ¿Por qué? Porque hay una persona que ya se obligó, que ya se comprometió a asumir esa acción. Entonces está íntegramente suscrita. No se podría crear una acción si yo digo, no, yo solo la mitad, me obligo a pagar la mitad. No. O te obligas por todo, te obligas, que es diferente a que la pague, o simplemente no se crea la acción. Por eso el principio de integridad. Para hablar de una acción, esa acción tiene que estar totalmente suscrita, o sea que una persona se haya comprometido a pagar su valor nominal.
Sí, Esta suscripción naturalmente tiene que ser el socio. el socio, claro, el socio. Pero una persona, Ah, es que ¿quiénes pueden ser socios? no, o sea, eso de la suscripción tiene que ser los socios, ¿no? Claro, los socios, es que los socios pueden ser una persona natural o una persona jurídica. Por ejemplo, nosotros 4 hacemos una sociedad. Los socios somos personas naturales. Pero yo les digo, ¿saben qué? En nuestra sociedad quiere invertir una IRL o una sociedad anónima SAC. Entonces, ahora somos 5, 4 personas naturales y una SAC que está ingresando también como socio. Una persona jurídica. Entonces, a nuestra persona jurídica, que es una sociedad, va a integrar también otra persona jurídica como socio. Entonces, ¿quiénes son los que pueden suscribir las acciones? Nosotros como personas naturales o también el otro socio que es una persona jurídica. Pero eso tiene que ser el principio de integridad, ¿no? Como les digo, nadie puede decir yo me obligo por la mitad de la acción, ¿no? Si es que la acción valiera, supongamos 1.000 soles, yo digo, supongamos es un capital de 10.000 soles y hay solo 10 acciones y cada acción vale 1.000 soles. Entonces yo digo, bueno, yo solo puedo pagar 500. No se puede. O sea, tienes que suscribir todos, tienes que obligarte, tienes que comprometerte a pagar toda la acción. Ahora, ¿cuál es el desembolso mínimo? Acá viene la diferencia. Por eso dice íntegramente suscritas y pagadas puede ser, tiene que pagar mínimo el 25%. Eso es diferente a suscribir. O sea, esa acción, ¿cuánto cuesta? 1 sol. Ya, yo la voy a suscribir completamente. Yo, Nadia Goiburu, voy a suscribir una acción íntegramente por el principio de integridad, pero voy a pagar solo, como mínimo, la ley me exige que pague el 25%. Entonces voy a pagar 25 céntimos de la acción. Ahora, si un capital de una sociedad es 100 soles, tiene que pagarse mínimo 25 soles, que es la cuarta parte. Si es 1.000 soles, tiene que pagarse mínimo 250 soles. Pero es lo mismo pagar la cuarta parte que suscribir la cuarta parte, no. Porque tienen que estar todas suscritas, o sea, todas tienen que tener una persona con capacidad que va a asumir ese pago. O sea, personas que se han comprometido a asumir todo ese pago, pero que van a decir, en este momento solamente pago el 25%, ¿no? O sea, la cuarta parte. Es diferente suscribir porque la suscripción sí tiene que ser íntegra. No puede dividirse. Y el pago sí puede dividirse, ¿no? Y tiene que ser como mínimo el 25%. Con la suscripción nace ya la obligación. Claro, la obligación de que Obligado, digamos, a pagar esa acción. Claro, pagar, pero a la hora de hay un porcentaje que Claro. Eso sí. Claro, por ejemplo, usted suscribe 100 acciones de un sol cada uno. Usted las suscribe totalmente. O sea, usted dice, yo me obligo a pagar, ¿me obligo con quién? Con la sociedad yo me obligo a pagarle 100 soles. Pero ahorita yo solo tengo 25, entonces, bueno, está bien. O sea, vas a pagar la cuarta parte de la acción, pero tú eres el que estás obligado de todas esas 100 acciones. O sea, la suscripción sí es de todo, pero el pago es de cuarta parte. Entonces, esa es la diferencia entre suscribir acciones y pagar, ¿no? El desembolso. Claro, sí, normalmente en el caso de constitución tiene que señalarse ahí, ¿no? Puede ser 1, no hay un plazo mínimo, pero tiene que establecerse un plazo, ¿no? Y ¿qué pasa si esa persona que se ha obligado a pagar el resto, que sería el 75%, no, de pronto entra en crisis y ya no puede pagarlo? Y le dice a la sociedad, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo plata, o sea, y se me vence el plazo, se venció el plazo y no pagué. Entonces los socios te tienen que reunir y acordar una reducción de capital por condonación de pasivos, o sea, perdono una deuda, pero te aminoro el número de acciones, ¿no? Porque no has pagado. ¿Y el plazo lo fijan los mismos socios? Los mismos socios. En el caso de una constitución de sociedad, al momento de hacer el pacto social, el estatuto ahí señala, está pagado el 25% y el resto será cancelado en un plazo de 2 años. Y si se hace aumento de capital, que es nuestro tema también, los socios se reúnen en junta y se aumenta en 1.000.000 de soles, pero en el presente acuerdo se cumplirá con pagar el 25% y el resto será cancelado en un plazo de 5 años.
pero cuando se inscribe se deja constancia, ¿no? Aumentó en 1.000.000 de soles, pero se pagó solo el 25%. No está pagado todo. Entonces ese es el principio de integridad, significa que uno suscribe las acciones íntegramente y desembolso de pago mínimo es de que paga, como la ley exige que se pague mínimo el 25%. Ahora, ¿ustedes creen que para aumentar el capital necesitan que previamente esté todo cancelado? O sea, si ustedes han pagado solo el 25% en su constitución de su sociedad, pagaron el 25% y de ahí quieren hacer un aumento, no pueden aumentar, nunca van a poder aumentar mientras que no cancelen el capital anterior. O sea, es un requisito previo. Para que ustedes aumenten el capital, tiene que estar previamente cancelado el capital anterior. Luego tenemos el principio de estabilidad o capital fijo, ¿no? Este principio significa, como lo que estamos comentando al inicio, de que el patrimonio sí puede variar, ¿no? Puede variar en cualquier momento. Sin embargo, el capital no. Para nosotros modificar el capital tenemos que acordar, tenemos que reunirnos los socios y acordar un aumento de capital o una reducción de capital. No varía así como el patrimonio, que varía de manera diaria, ¿no? Constante. Y el principio de realidad. ¿Qué significa el principio de realidad? Que la ley se opone a capitales ficticios, ¿no? O sea, si ustedes dicen, voy a hacer mi aumento de capital por 500.000 soles, no se trata de que ustedes van a registros públicos con su escritura y dicen, bueno, hemos acordado nosotros los socios aumentar el capital en 500.000 soles. Y que el registrador le va a creer, ¿no? Ya, perfecto. Entonces cambio el asiento y ahora pongo que tu capital ha aumentado en 500.000 soles. No, tienen que acreditarlo. Dependiendo la modalidad, ustedes cómo han aumentado el capital, eso tiene que acreditarse. Y ahorita vamos a ver todas las modalidades, cómo pueden aumentar el capital y cómo se acredita ante el registro. Entonces está el principio de realidad, ¿no? Si ustedes aumentan, tienen que probar cómo aumenta. Ahora las formalidades. Como para variar el monto, la cifra del capital en la inscripción registral, hay que cumplir ciertas formalidades, ¿no? Esas formalidades están señaladas en el artículo 201 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué dice? Ahora vamos a ver qué dice. Dice, vamos a apurarnos si no. El aumento de capital se acuerda por Junta General cumpliendo los requisitos establecidos para la modificación de estatuto, consta en escritura pública y se inscribe en el registro. Sí saben lo que es una Junta General, ¿no es cierto? Claro, ya es cuando se reúnen los socios, ha habido una convocatoria, hay un quórum calificado y se aprueba con la mayoría de votos, ¿no? De acuerdo a lo que digan. No es que se apruebe el aumento de capital, no se aprueba por mayoría simple 50+1. Es los 2/3 en primera convocatoria y 3/5 en segunda convocatoria de las acciones suscritas. Entonces el acuerdo de aumento se exige de aumento y reducción, se exigen más requisitos y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué razón para cambiar el capital se pide tanto quórum y no es simplemente una mayoría simple, ¿no? Porque ¿qué pasa, no? Si nosotros 4 que estamos aquí en la sala tenemos cada uno 10 acciones, 40 acciones, ¿no? Y de pronto el joven no va a la sesión, solamente vamos a la Junta General. Nosotros 3, como él no está, antes cada uno era dueño del 25% de la sociedad, ¿no es cierto? 25%, todos teníamos la misma cantidad de acciones. Pero ¿qué pasa si es que él no va a una junta y nosotros sí? Entonces hay un aumento, nosotros aumentamos nuestro número de acciones y él se va a quedar con menos acción, entonces nosotros vamos a tener más participación y él ya no va a ser igual que nosotros, porque nosotros vamos a tener más, él va a estar ahora en desventaja, porque si él no asistió, él no emitió acciones. Entonces a veces hacen los socios esos, ¿no? Para que
para eliminar a un socio, para que no tenga muchas acciones, ay, hay que aumentar el capital, como él siempre se opone a todo, ahí es la piedra en el zapato, aumentemos nosotros el capital, cosas que sus acciones sean insignificantes, ya no tengan la cuarta parte y prácticamente nosotros hacemos y deshacemos lo de la sociedad. Entonces, por eso es que se pide un quórum mínimo, ¿no? Un quórum mínimo, y ahorita vamos a ver una serie de requisitos cuando no van todos los socios a la junta para aprobar un aumento de capital. ¿Qué dice el reglamento del registro de sociedades? El artículo 66, bueno, acá falta poner reglamento del registro de sociedades. Dice, el contenido del acta, ¿no? Para inscribir el aumento de capital y la correspondiente modificación de estatuto, el acta que contenga el acuerdo, ¿qué debe indicar? Debe indicar que el importe y la modalidad del aumento, o sea, en cuánto aumento. Si yo tenía mi capital 1.000 soles y de ahí voy a aumentar 500.000 soles, y me va a dar un resultado de 501.000 soles. Ahí tengo que decir en cuánto aumentó, en 500.000 soles, y la modalidad. La modalidad puede ser he aportado bienes muebles, bienes inmuebles, he aportado dinero, he capitalizado mis utilidades, he capitalizado créditos, ha habido excedentes de revaluación de bienes que ya tenía, etcétera, etcétera. Hay varias modalidades que ahorita vamos a ver. Entonces tiene que señalarse en el acta cuánto es el monto exacto en que vas a aumentar tu capital, y tienes que también señalar, precisar cuál es la modalidad que estás pagando ese aumento, ¿no? Cómo lo estás haciendo efectivo ese aumento. Luego tenemos que el acta también tiene que señalar el número de nuevas acciones creadas. En su caso, las acciones emitidas, ¿no? Su clase, como comentamos, ¿no? Clase, si es que hubiera clase de acciones, clase con derecho a voto, sin derecho a voto, y cuando corresponda el nuevo mayor valor nominal de las existentes, con la indicación si están parcial o totalmente pagadas, ¿no? Si es que han pagado la cuarta parte o si es que están pagando toda la acción. Luego tienen que modificar el estatuto, ¿no? Porque en el estatuto decía un monto del capital, ustedes al aportar ese monto va a crecer, ¿no? Entonces hay que modificar el estatuto. Y cualquier otra información que exija el reglamento. Las modalidades del aumento están señaladas en el artículo 202 de la Ley General de Sociedades. Ahí dice nuevos aportes. Por nuevos aportes entendemos qué cosa. Por ejemplo, aportes de bienes muebles, aportes de bienes inmuebles y aportes de dinero en efectivo. Esos son los tres tipos de nuevos aportes, ¿no? Bienes muebles, inmuebles y efectivos. ¿Cómo se hace en registros la inscripción si ustedes aportan un bien inmueble? Primero tienen que inscribir la transferencia del inmueble a nombre de la persona jurídica. Y después que ya han inscrito el nombre del bien inmueble, la transferencia a favor de la persona jurídica, presentan esa inscripción al registro de sociedades y le dicen, ya inscribí. Entonces el registrador verifica y dice, ah, sí, ya está a nombre de la empresa, entonces sí ha habido un aumento. Luego, capitalización de créditos contra la sociedad. ¿Qué entendemos por los créditos contra la sociedad? A ver, alguien, para que yo entiendo que estamos cansados. Todos estamos cansados. Entonces, de repente, para que nos despertemos un poquito, nos sintamos sin más pilas, ¿alguien quiere decir qué entiende por créditos de la sociedad? ¿O se imaginan algo de qué son los créditos contra la sociedad que se van a capitalizar? ¿Alguien tiene una idea? A ver, ahí está el compañero. Claro, sí. Bueno, es que, por ejemplo, si la sociedad tiene algunos créditos, los pasivos, las deudas que pagar con algunos bancos, eso podría, digamos, insertarlo como una especie de capitalización contra la sociedad. Aquí se trata de que le deben a la sociedad o la sociedad debe a alguien. ¿Qué entiende? La sociedad debe, tiene deudas. Y en vez de pagarle, lo que va a hacer es decir, mira, no tengo para pagarte, pero te doy acciones y ya no. ¿Eso? O sea, si le debe a una persona X que no forma parte de la sociedad le debe dinero.
y le dice, mira, ¿sabes qué? No tenemos para pagarte, no. Aunque eso está prohibido en la sociedad, no se puede afectar a lo que es el capital. Claro, pero si por ejemplo nos reunimos todos, ¿no? Como socios, decimos, ¿sabes qué? Le debemos a tal persona. No hay de dónde sacar para pagarle. Hay que invitarle a esa persona para que forme parte de la sociedad y entre como socio, ¿no? Le debemos 500.000 soles, hay que darle 500.000 acciones. Eso es la capitalización de crédito. Entonces se aumenta porque esa deuda que existe ya no la va a existir, entonces el capital va a subir. Esa es una modalidad de aumento de capital. ¿Por qué? Porque la sociedad ya no va a tener deudas, entonces va a subir su capital, ¿no? O sea, capitaliza sus créditos, sus obligaciones o sus deudas. Es lo mismo, ¿no? Capitalización de créditos, capitalización de deudas, capitalización de obligaciones, es sinónimo. En vez de pagar, da acciones. Y para eso tiene que crear acciones, para darle acciones. ¿Y cómo las crea? Aumentando el capital. Esa es la capitalización de créditos como modalidad de aumento de capital. Ahora, cuando capitaliza los créditos tiene que haber un informe elaborado ¿por quién? Por el gerente general, o sea, no es que nos reunamos y digamos, bueno, si le capitalizamos la deuda que le tenemos a tal persona, no, tenemos que tener un informe, todos los socios, registros públicos o sea, registros se exige de que, a ver, qué persona recomendó y por qué sustentó que era conveniente capitalizar los créditos. Porque esa persona que recomendó que se capitalice la deuda es la que va a asumir cualquier responsabilidad que pueda haber en un futuro. Entonces, si es que hay algún proceso judicial con el tema de esta deuda, entonces, ¿quién es la responsable? La que hizo el informe para la Junta. Si la sociedad tiene directorio, el directorio hace el informe favorable para capitalizar créditos. Si no tiene directorio, ese informe lo va a hacer el gerente general. Pero el acuerdo de capitalización de crédito que tome una junta tiene que sí o sí contar con un informe de una persona que se responsabilice de esta decisión, ¿no? Que puede ser el directorio o el gerente general. Todas las sociedades anónimas tienen directorio. Las sociedades anónimas siempre deben tener directorio. Ahora que estamos hablando del directorio, ¿se acuerdan? El doctor creo que ya han visto ese tema. No. Cerrada no tiene directorio. La cerrada no tiene directorio. La sociedad... Se puede informar sin directorio. Claro, más o menos, exacto. O sea, mire, las sociedades anónimas pueden ser de 3 tipos, ¿no? La ordinaria, la abierta y la cerrada. La cerrada es la única que tiene el directorio facultativo, o sea que si quiere tiene y si no quiere no tiene. Pero la sociedad ordinaria y la abierta siempre tienen que tener directorio, sí o sí. En cambio, también hay otros tipos de sociedades, ¿no? Como la sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil, ellas no tienen directorio, no tienen. Las únicas que tienen sí o sí siempre es la sociedad anónima ordinaria y la sociedad anónima abierta. Y la sociedad anónima cerrada si es que desea, facultativamente. Las demás no. Bueno, entonces si es una sociedad anónima que sí debe tener directorio, entonces ese informe de capitalización de créditos lo va a hacer el directorio. Ahora, a ver, así como participó acá nuestro Edgardo, el compañero Edgardo, entonces ahora ¿quién quiere o tiene una idea de qué es capitalizar utilidades, en qué consiste? Eso sí, cuando la empresa tenga, digamos, al final del ejercicio puede ser una ganancia, una utilidad, como su propio nombre mismo lo dice, ¿no? Entonces, esa utilidad lo convierten en acciones y por tanto aumentan la capital, ¿no? Claro, muy bien. Lo que dijo su compañero, ¿no? Al final, una empresa a fin de año se le ha ido bien, ha tenido buenas ventas, buena producción, entonces tiene ganancias, ¿no? Esas ganancias, utilidades, o las reparte entre los socios y uno dice, yo quiero mi ganancia, ¿no? Me la agarro. Otro dice, no, yo quiero que mi ganancia, tener más acciones. O sea, a mí no me des mi ganancia, no me la des en efectivo. A mí dame esa ganancia en acciones. Si cada uno teníamos de ganancia 10.000 soles, ustedes reciben 10.000 soles, 10.000 soles, 10.000 soles. Y yo digo, no, a mí dame 10.000 acciones y deja el dinero ahí.
Entonces vamos a capitalizar mis utilidades y el capital va, usted dice, bueno, si todo aumenta, entonces a mí también capitalízame mis 10.000, mis 10.000. Entonces aumentamos en 40.000 soles de utilidades. Nadie recibe utilidades y esas utilidades se quedan en el activo de la sociedad y ya sube el capital, ¿no? Esa es la capitalización de utilidades. Reservas. ¿Qué son las reservas? ¿Sí se acuerdan de las reservas de...? Hay un porcentaje por ley que obliga a las empresas que hagan sus reservas. Claro, es el 10% de capital social tiene que ir a reservas, pero esas reservas también pueden ser capitalizadas. O sea, decimos no solamente las utilidades, ¿no? De la utilidad se saca un porcentaje para la reserva legal que tiene que tener la sociedad. Esa reserva, de acuerdo a ley, también la podemos capitalizar. Y esa reserva le pertenece a todos los socios a prorrata de su participación, ¿no? O sea, si hay una reserva de 100.000 soles, a cada uno nos pertenece 25.000, porque como los 4 estamos participando de manera equitativa, entonces esa reserva se divide en 4, ¿no? Si hay alguien que tiene más, entonces la reserva es proporcional a los socios. Entonces eso también es materia de capitalización. La capitalización de beneficios, que es un tipo de utilidades, también ganancias de la sociedad, y las primas de capital, ¿no? Bueno, acá sí, sí es bueno aclarar más o menos qué es primas de capital. No sé si tengan una idea de lo que es prima de capital, pero si no, ahorita lo explicamos. ¿Alguien sabe lo que es la prima del capital? Bueno, ¿saben lo que es? Es de que, por ejemplo, yo pago por una acción, tiene un valor nominal de 1 sol. Entonces, si yo quiero que me den una acción, quiero aumentar mi capital en una acción, debería pagar 1 sol, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo en vez de pagar 1 sol por esa acción, que su valor nominal es 1 sol, ustedes dicen, no, mira, como nuestra sociedad va muy bien, sí, pues su valor nominal es 1 sol, pero nosotros estamos vendiendo cada acción a 10 soles. Digo, pero no voy a pagar su valor nominal, que es 1 sol, no, porque nuestras acciones tienen así prestigios también en el mercado. Entonces nosotros vendemos nuestras acciones a 10 soles, aunque su valor nominal sea de 1 sol. Esos 9 soles excedentes es la prima de capital. Eso es la prima. El valor excedente del valor nominal que pagan las personas por una acción. Entonces, ustedes dicen, ¿qué sentido tiene, no? Por ejemplo, les voy a explicar cómo es lo que hacen los socios para beneficiarse con la prima. Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a suponer 100 acciones, ¿no? 100 acciones todos. Y 100 acciones que la dividimos entre 4, 25 acciones cada uno, ¿está bien? Tenemos 25 acciones cada uno. Pero queremos aumentar el capital y no tenemos dinero, no tenemos dinero para aumentarlo. Y quiere venir una persona a dar 1.000 soles, ¿no? Y nos va a ganar a todos, pues porque él va a tener 1.000 acciones. Entonces nosotros no queremos que él tenga 1.000 acciones, queremos que tenga lo mismo que nosotros, 25 acciones cada uno. Entonces nosotros le vendemos no a 25 soles, 25 soles, que él de 25 acciones que deberían valer 25 soles, le cobramos 1.000 soles. O sea, él quería aportar 1.000 soles y recibir 1.000 acciones, pero nosotros decimos no, te vamos a dar 25 acciones, que es lo mismo que tenemos nosotros, todo por 1.000 soles. Y mira, vas a recibir 25 acciones y el resto que pagues va a ser prima. Y esa prima, porque es el excedente, ¿no es cierto?, de que se ha pagado, esa prima la vamos a capitalizar y la vamos a dividir entre todos iguales. Entonces todos vamos a subir, tú tus 25 y nosotros también, todos subimos iguales y así todos tenemos la misma cantidad de acciones. ¿Entendieron más o menos? O sea, sí, ¿no es cierto? O sea, la idea es de que todos se mantengan igual. A él le damos 25 acciones, pero él no va a pagar 25 soles, va a pagar más. Ese excedente, la prima, la capitalizamos. ¿Y a favor de quién va la prima? La prima va a favor de todos los socios, de todos por igual. Entonces, esa persona que entró a la sociedad, entró igual que todos nosotros, pero pagó más, ¿no?
Y ustedes dirán, pero no creo que exista una persona que pague más por una acción si vale un sol. No, es que sí, es que esas acciones de empresas que van bien, esas acciones tienen buenas ganancias. Entonces hay veces sí sale a cuenta comprar estas acciones porque van a recibir mucho más de lo que ustedes han pagado. Entonces, por eso las personas que venden acciones con prima es porque sus sociedades están yendo bien. Y obviamente un inversionista dice, ya está bien, pago prima, pero más tarde voy a sacar beneficio, ¿no? Con los dividendos, con utilidades y todo que voy a recibir. Entonces sale a cuenta, ¿no? Pero la idea es que para mantener todos la misma cantidad, el mismo porcentaje de participación, se capitalice esa prima, ¿no? La prima entonces es el pago excedente que uno paga sobre el valor de una acción. Si una acción vale un sol y a ustedes le cobran 2 soles, la prima es un sol. Esa prima puede capitalizarse, pero a favor del que pagó, no, a favor de todos, ¿no? De todos los socios. Esa es la idea, de que el pagó no se beneficie, sino que el que pague de más, porque la prima es un pago excedente, que el que pague de más beneficia a todos, ¿no? Que ese pago de más beneficia a todos. Esa es la prima. Eso también se capitaliza. Y los demás casos previstos en la ley. ¿Qué nos referimos por los demás casos previstos en la ley? Por ejemplo, lo que se va a ver en las próximas sesiones cuando se hable de fusión, de escisión, de reorganización. Eso significa cuando, por ejemplo, la fusión, ¿no? Que se fusionan 2 bloques patrimoniales. Hay una sociedad que absorbe a otra, ¿no? Vamos a hablar de 2, pero la fusión puede ser 2 más sociedades, ¿no? Pero en una fusión siempre hay una sociedad absorbente y otra que es absorbida. La absorbida se extingue, desaparece. Pero ¿qué pasa con el capital de esa absorbida? Pasa a la sociedad absorbente y la absorbente aumenta su capital, ¿no? Esa es otra forma de aumento. O en la escisión, ¿no? Hay 2 sociedades, una se divide y parte de su bloque patrimonial lo pasa a otra sociedad, entonces esa otra sociedad aumenta también su capital, ¿no? Esas son otras modalidades de aumento de capital que también están establecidas en la Ley General de Sociedades. Bueno, acá no está, pero también es, porque está en otro artículo de la ley, la revaluación de activos, y justo hoy día tuve un caso que, bueno, voy a comentarles de qué se trata la revaluación de activos, ¿no? Por ejemplo, si una sociedad tenía como bien una casa, ¿no? Una casa que le costó en su momento $45,000. Pero ahora ustedes saben que las casas se han hasta triplicado, si se puede decir, ¿no? Entonces, esa casa ahora en realidad vale $200,000. No, $200,000 no, $150,000. Entonces hay un excedente de revaluación, ¿no es cierto? Porque ustedes tenían su casa, la empresa tenía la casa, mejor dicho, que valía 50,000, mejor le ponemos 50,000, y ahora esa casa vale 150,000. Entonces, ¿cuánto sería el excedente de revaluación? 100,000. Entonces ustedes van con un perito que haga un peritaje, cuánto es la valuación actual, y entonces ese excedente de revaluación, porque se ha revaluado ese bien, también se capitaliza. Y por eso también aumenta el capital, por ese excedente. Esa es otra modalidad de aumento que no está establecida en el artículo 202, pero sí está en la Ley General. No recuerdo el artículo, pero está dispuesta, ¿no? Y bueno, esa revaluación tiene que ir acompañada de un informe pericial, ¿no? O sea, no es de que nosotros se nos ocurrió decir, ahora esta casa vale 150,000, no, tiene que ser una persona autorizada, ¿no? Para decir cuál es el valor real del inmueble actualmente. Pero así como hay revaluación, también puede haber depreciación, ¿no? Pero bueno, eso acaso no se habla de, no necesariamente tiene que haber una reducción de capital, ¿no? O sea, si se deprecia, bueno, no es obligación de que haya reducción. Entonces ahí tenemos lo que es las modalidades del aumento del capital. Entonces cuando acá en el 202, en el numeral 1, decía nuevos aportes. Estos nuevos aportes, como dijimos, estaban constituidos ¿por qué? Por bienes muebles, inmuebles, aportes en efectivo. Y cuando hablamos de bienes muebles pueden ser también muebles intangibles, no acciones. ¿Ustedes creen que se pueden aportar acciones a una sociedad? O sea, nosotros tenemos una sociedad
y viene una persona y dice, les doy como aporte, quiero entrar a sociedad bienes. ¿Y qué bienes nos vas a dar? Les voy a dar acciones que tengo en otra sociedad. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Ustedes qué le dirían? Para empezar, cuando hablamos de aporte de bienes, las acciones son bienes. En el Código Civil hay una lista de bienes muebles y de bienes muebles específicamente. No recuerdo el artículo, pero hay un artículo que tiene un listado de todos los que son bienes muebles. En ese listado están acciones como bienes muebles. Sí están. Entonces, como sí están, son bienes. De acuerdo al Código Civil, las acciones son bienes. Entonces, si una persona dice, les voy a aportar acciones que tengo en otra sociedad, entonces esas acciones, como dijimos en un comienzo, las acciones tienen en sí representan derechos. O sea, nosotros al aceptar sus acciones de otra sociedad nos vamos a beneficiar. ¿Por qué? Porque esas acciones van a recibir utilidades, tienen derecho, etcétera, y eso va a entrar a nuestro capital. Entonces sí se puede aportar acciones, porque cuando hablamos de nuevos aportes pueden ser bienes muebles, y en los bienes muebles están incluidos ¿qué cosas? Vehículos, computadoras, carpetas, qué sé yo, ¿no? Acciones de otra empresa, porque son bienes, de acuerdo al Código Civil son bienes. Entonces el término de bienes abarca todo esto, ¿no? Bienes muebles e inmuebles. Por ejemplo, ahora yéndonos a otro caso, ¿ustedes creen que se puede aportar a una empresa ceviches? Por ejemplo, si es un restaurante, ¿no? Entonces digo, yo aporto mis 20 platos de parihuela. ¿Puedo aportar eso a un restaurante? Son bienes perecibles. Pero son bienes, ¿no es cierto? Sí se puede aportar, claro que sí, aporto mis 20 platos de parihuela. Lo ya lo tienen en dinero. Claro, sí se puede aportar. Sí se puede aportar. Entonces, cuando hablamos de bienes, por ejemplo, también se puede aportar marcas. Por ejemplo, puede venir una persona y decir, mira, yo soy dueña de esta marca, está registrada en Indecopi a mi nombre. Eso voy a aportar a la empresa. ¿Ustedes como socios qué le dirían? ¿Qué? ¿Qué me estás aportando a mi empresa? ¿Una marca que está a tu nombre? ¿O le dirían, perfecto, tráenos la marca? ¿Qué le dirían? Habría que evaluar, depende de la marca, si la marca es conocida, beneficiosa para la empresa, efectivamente, que sería una aportación. Claro, pero ¿cómo tendría que hacerse? En Indecopi, primero tendríamos que ir a Indecopi a averiguar si esa marca está registrada a nombre de la persona que la quiere aportar, o sea, que ella sea realmente la titular de esa marca. Eso vemos primero. Segundo, decirle a esa persona que está como titular de esa marca que inscriba en Indecopi que ahora los dueños de esa marca somos nosotros, la sociedad, o sea, que haga la transferencia de titular de esa marca. Y después que ya esté inscrito en Indecopi esa transferencia a favor de nuestra sociedad, recién le damos sus acciones. ¿Por qué? Porque el reglamento dice que cuando se aportan bienes que están registrados, como en este caso la marca está en un registro de Indecopi, previamente a nuestro aumento, previamente tiene que hacerse la transferencia a favor de la sociedad. Por ejemplo, como dije en un comienzo, ¿no? Si se aporta un bien inmueble, yo le digo, ya, tú me has aportado tu bien inmueble, yo te voy a dar las acciones de frente. No, le digo, previamente vamos al registro de propiedad inmueble e inscribe antes que ahora ese inmueble ya no es tuyo, sino que es de la sociedad. Una vez que ya esté inscrito el inmueble a nombre de la sociedad, recién nosotros nos vamos a reunir y con esa inscripción que vemos ya la transfirió a nuestro nombre, le damos las acciones, ¿no? O sea, cuando se trata de bienes que están inscritos, que tienen un registro como las marcas, como el inmueble, etcétera, o un vehículo también, ¿no? Si se aporta un vehículo a la sociedad, por ejemplo, yo no digo, bueno, voy a aportar mi carro a la sociedad, decir, bueno, ya previamente tráenos a ver la inscripción en el registro de propiedad vehicular,
que ya inscribiste, que tú ya inscribiste el nombre, el vehículo, ya no eres dueña tú, sino la empresa. Entonces yo hago la transferencia en vehicular, digo, yo aporto el capital, yo soy la dueña, aporto el capital de tal empresa, entonces ellos califican e inscriben. Entonces yo vengo con mi asiento de inscripción, les enseño, ya está inscrito el nombre de la empresa, entonces recién aprobamos que yo estoy aportando y me dan acciones por ese vehículo que yo estoy aportando. Entonces cuando se trata de bienes que están registrados en otros registros, es necesario previamente su inscripción y después ya se aprueba el aumento de capital. El aumento de capital es posterior a la transferencia. Pero una pregunta, Sí. ¿el aumento de estos nuevos aportes debe ser proporcional? ¿Es proporcional? Exacto, está muy bien tu pregunta. Mira, el aumento de capital debe ser proporcional a la participación, ¿no? O sea, si yo digo, bueno, socios, yo voy a aportar un vehículo que vale 15.000 soles, voy a aportar, entonces ustedes tienen derecho a aportar la misma cantidad, ¿no? O sea, ustedes ya tienen en ese momento decir, ya tú quieres aumentar el capital en 15.000 soles, entonces yo también quiero aumentar 15, también 15 y también 15. Tienen derecho a aumentar en la misma cantidad que yo estoy aumentando. ¿Para qué? Para que la idea es que siempre se mantenga la misma proporción. Pero si ustedes no pueden aumentar, porque en ese momento no tienen el dinero para aumentar y yo sí, entonces ustedes lo que hacen es renunciar tácitamente y decir, bueno, no tenemos, pero estamos de acuerdo en que aportes, pues no, porque ese vehículo va a servir a la sociedad. Entonces ustedes tácitamente están renunciando a su derecho de suscribir acciones, a su derecho de suscripción preferente, para que yo pueda, para que la sociedad aumente su capital, ¿no? Y obviamente ya no va a haber la misma proporción, ¿no? Si antes teníamos todos un cuarto de acciones cada uno, ahora yo como he aportado y ustedes no, yo tengo más. Pero la idea era de que todos tienen el mismo derecho de aportar la misma cantidad. Pero si los demás no pueden, pero ustedes aprueban, ¿no? Porque se pueden oponer a decir, no, yo no tengo y no quiero que tú tengas más, por lo tanto no apruebo el aumento. Pero si ellos dos sí aprueban, entonces somos mayoría, ya tenemos más del 66%, el aumento procede. Pero si ustedes tres dicen no queremos, entonces yo por más que quiera no puedo aumentarlo, porque yo necesito una mayoría calificada, ¿no? Y si estamos 2-2, tampoco puedo aumentarlo, porque tengo que tener mínimo 3, porque la Ley General de Sociedades protege así, o sea, para que yo pueda aumentar tengo que tener ni siquiera el 51%, ¿no? La mitad más 1, tengo que tener mínimo el 66% para poder aumentar el capital de los votos a favor, ¿no? O sea, la idea es que siempre se mantenga la proporcionalidad. Pero bueno, lo normal, en todos estos tiempos que he visto aumentos de capital, lo normal es de que todos aumenten, ¿no? Porque si todos acepten, incluso los que no tienen, porque si la sociedad tiene inscrito una buena cifra de capital, entonces obviamente tiene mejor imagen ante los terceros, van a tener más inversiones, más seguridad. Claro, en realidad beneficia a todos, ¿no? Yo creo, por ejemplo, si en nuestra sociedad viene alguien que quiere dar 1.000.000 de soles, y es bienvenido, ¿no? Que yo esté eso, pero vamos a crecer todos, ¿no? O sea, esa es la idea. Doctora, y en el caso, por ejemplo, cuando se constituyen las sociedades anónimas, algunos tienen más acciones y menos acciones, por ejemplo, algunos tienen el 50%, otros tienen 20%, 30%. En este caso, ¿cómo sería el aumento de capital? Proporcional a prorrata de lo que tienes. O sea, si yo siempre he tenido el 50%, yo tengo derecho a mantener siempre mi 50%. Y el que tiene el 20% de pronto me va a decir, yo quiero tener ahora igual que tu 50%. No, porque tú puedes aumentar a prorrata de lo que tienes. Cada uno tiene proporcionalidad, o sea, cada uno hace los aportes proporcional a la participación que tiene en la sociedad. O sea, si yo tenía 99 acciones y usted una, entonces no es de que de pronto diga, bueno, ahora yo quiero tener igual que tú, voy a subir 98, es decir, no, entonces yo también subo para seguir manteniendo esa proporción de 99 a 1. O sea, la idea es mantener siempre la misma proporción con que se inició. Esa es la idea de la ley. Pero normalmente lo normal es de que en esto fluctúen, ¿no? Porque yo acepto, bueno, aumenta, ¿no?
yo en un momento de repente ya no tengo para seguir manteniendo esa diferencia, entonces acepto, ya va subiendo hasta que de repente se equipara o no. Pero la idea es de que siempre todos los aportes sean proporcionales a nuestra participación, que la participación se mantenga siempre. Esa es la idea del aumento. Entonces, bueno, los aportes no dinerarios ya comentamos y se acreditan, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de Registro de Sociedad. Ahí dice toda la manera como se va a acreditar ante el registro. Por ejemplo, ¿cómo creen que acreditan ustedes si capitalizan utilidades? ¿Cómo creen que se acredita ante el registro público una capitalización de utilidades? Porque hemos comentado de los bienes que están registrados en otros sitios, van a registros con su escritura pública de aumento y van con su inscripción, ¿no? Por si acaso ya se transfirió este vehículo a nombre de la sociedad, inscribe. Este inmueble también ya está a nombre de la sociedad, así que inscriban, ¿no? O esta marca ya está a nombre de la sociedad, así que inscriba el aumento. Pero, ¿cómo se acredita ante registros públicos una capitalización de utilidades? Si yo soy el registrador y ustedes me dicen, bueno, hemos acordado capitalizar nuestras utilidades, aquí está el acta de Junta General, aquí está el quórum, aquí está quien actuó como presidente, secretario, acá está la firma de todos, ¿y qué más les tengo que pedir yo para ver que es verdad que ustedes han capitalizado utilidades? ¿Cómo sé yo que es verdad que ha habido esas ganancias y cómo sé yo que esas ganancias realmente las están capitalizando y no es que se las hayan ustedes tomado y digan, bueno, no pon ahí que hemos capitalizado, aunque no? ¿Cómo puedo saber de que no ha pasado eso? ¿Cómo acredito ante registro ese aumento por capitalización? ¿Estados financieros? Asiento contable. El balance es otra cosa, ¿no? El balance es un documento que tiene pérdidas, ganancias de la empresa, todo el movimiento. En cambio, el asiento contable lo único que tiene es el traslado de la cuenta de las utilidades, porque hay libros contables, ¿no? O sea, toda sociedad está obligada a tener sus libros contables. Creo que ahora son electrónicos, no sé, ahora la SUNAT ha sacado otro. Antes tenían sus libros contables, sus libros diarios, ¿no? Que los manejaba un contador. Entonces, lo que nosotros le pedimos es que un contador colegiado diga si realmente ha habido en la cuenta de utilidades, en el debe de las utilidades, ha habido ese número, esa cantidad de utilidades que están capitalizando, y verificamos que esa cantidad de utilidades haya pasado a la cuenta capital. O sea, que hayan salido del rubro de utilidades y hayan pasado a la cuenta capital. Pero que eso lo firme ¿quién? El contador. Porque el contador es el que va a responder, o sea, cualquier que haya sido una mentira, el contador es el que se responsabiliza, ¿no? Ahora, que ellos hacen lo que quieren, eso ya no podemos ir más allá, ¿no? Pero no podemos decir, ¿usted está seguro? Porque dicen que así como los abogados siempre encontramos solución a todo problema. Ah, sí, tiene igual los contadores, ¿no? Le dicen, ¿cómo quieres que hagamos tu asiento? Ellos inventan ahí, pero bueno, ya es responsabilidad de ellos, ¿no? Nosotros no podemos decir tampoco que el contador está haciendo ahí cualquier cosa. Ahorita vamos a comentar esta resolución. Igualito, la capitalización de créditos igual se acredita con asiento contable, ¿no? El contador tiene que firmar y decir ahí, existió tal deuda, hay un rubro, hay una cuenta que es la cuenta 46 del libro diario, y esa cuenta tiene que decir que existió una deuda, ¿no? Y que esa deuda está siendo trasladada a la cuenta capital. Y eso es firmado por el contador. Nada más, es simple. No es que tengamos que ver un balance ni nada, ¿no? Porque en registros públicos no hay contadores, ¿no? En registros públicos todos somos abogados, excepto los de catastro, creo que ahí son ingenieros y arquitectos. Pero una vez vino un señor y quería, pues, su asiento contable no estaba bien hecho. Ahora, no es que yo sea una experta, pero hay una cosa simple, o sea, si es una capitalización de utilidades, lo que yo sé es de que las utilidades están en un libro diario en la cuenta 59 y que eso tiene, y la cuenta capital es la 50. Yo lo único que tengo que verificar es que de la cuenta 59 haya pasado a la cuenta 50, nada más.
Es todo lo que tengo que hacer, porque de acuerdo al plan contable que sí tenemos, ahí están las cuentas, ¿no? 59 utilidades, 46 créditos, 57 primas. Entonces, cuando si me capitalizan primas, utilidades o créditos, entonces yo veo cuenta 59 utilidades y 50 es la cuenta capital. Entonces, yo lo único que tengo que verificar, que no necesito ser contador, ni tampoco saber muchas matemáticas para leer un asiento contable. Lo único que verifico, cuenta 59 utilidades, 1.000 soles, cuenta 50 capital, 1.000 soles. Firmado un contador, es todo lo que verifico. Pero en ese asiento que me presentaron no decía por ningún lado ni la cuenta 50. Entonces vino el contador y exigía, no quiero hablar con un contador, pero decía, señora, acá no hay contadores, por más que usted diga no hay contadores. Pero él quería explicar, no se quería explicar, ¿no? Simplemente yo decía, hay un asiento contable, hay un plan contable donde están las cuentas, y lo que yo tengo que verificar es simplemente la cuenta. Yo no tengo que verificar cómo sacó usted, de dónde, ¿no? Solamente quiero, y otros que presentan pues todo su libro diario, que es, ahí llevan todas sus contabilidades, que en realidad nosotros tampoco no tenemos por qué revisarlas, solamente queremos ver que alguien se responsabilice de que en realidad existieron esas utilidades, que en realidad pasaron a la cuenta capital. Eso es todo. Así se acredita ante registro cuando se trata de capitalización de reservas. Hay 4 cuentas, ¿no? Créditos, reservas, utilidades, reservas utilidades o reservas es lo mismo, porque las reservas vienen de la utilidad, o sea, vienen en la cuenta 59. Créditos, excedentes de revaluación y prima. Esos 4 números me tengo que aprender y todos tienen que pasar a la cuenta 50, porque la cuenta 50 es capital. No es necesario ser contador ni nada por el estilo para poder leer ese asiento, ¿no? Bueno, aquí hay una resolución del tribunal que dice, es válido aportar en un aumento de capital de una sociedad los activos y pasivos de una empresa conducida por una persona natural, denominada también empresa unipersonal. ¿Qué es una empresa unipersonal? ¿Alguien sabe? ¿Se refiere a la persona natural con negocio? Claro, eso significa es una persona que no, es una empresa que no tiene personalidad jurídica, ¿no? Porque no está inscrita en registro. Por ejemplo, cuando hablamos de las MIPES, que es una pequeña y mediana empresa, ¿por qué las MIPES no están inscritas en registros y no tienen personalidad jurídica? Lo que pasa es que las MIPES gozan de ciertos beneficios tributarios, a diferencia de una empresa con personalidad jurídica, porque ellos al año tienen ganancias que no superan un mínimo, ¿no? Un mínimo, o sea, para que ustedes sean unas MIPES, no tienen que tener ganancias, no sé ahorita cuál es el mínimo, pero por ejemplo, no pueden ganar más de 50.000 soles al año. Si ustedes ganan más de 50.000, entonces ya no pueden ser MIPES, son una persona jurídica, una sociedad y tiene que pagarse. Pero si ustedes ganan menos de esa cantidad, son MIPES, entonces no están obligadas a pagar más impuestos, nada, ¿no? O por ejemplo, no puede tener más de 10 trabajadores. Si ustedes tienen más de 10 trabajadores, ya no son una MIPE, ya son una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver. Ahora, se puede aportar el capital de, por ejemplo, tiene su tiendita, ¿no? Una tiendita. Estas tienditas no son personas jurídicas, obviamente, ¿no? Entonces, puede aportar el capital, su tiendita a una sociedad. Sí, de acuerdo al tribunal registral, como eso no estaba establecido en ley, entonces el tribunal dijo de que sí, ¿no? Tiene un capital y eso también puede ser materia de aporte a una sociedad. Bueno, acá se repite un poco el tema de aumento por capitalización de créditos, que dijimos que eran las deudas que tenía la sociedad. Tiene que haber un informe del directorio, que ya lo habíamos comentado. Bueno, olvidé decir, pero se sobreentendía que tiene que tener el consentimiento del acreedor, ¿no? Si la sociedad tiene una deuda y yo no quiero pagar la deuda, quiero dar acciones, obviamente el acreedor, que es el que no va a recibir dinero sino acciones, tiene que dar su consentimiento, ¿no? Tiene que decir, sí, bueno, estoy de acuerdo, dame las acciones, ¿no? Puede decir, mira, es que yo no quiero nada de acción, quiero mi deuda y punto.
quiero mi dinero, ¿no? Entonces tiene que haber dos requisitos, el informe del directorio y también conjuntamente el consentimiento del acreedor. Y se acredita, como hemos dicho, con asiento contable. Y acá hay otra resolución del Tribunal Registral que dice: la capitalización del aumento de capital por capitalización de créditos contra la sociedad efectuada en fecha anterior a la ley vigente 26887 se realizará conforme a las normas que estuvieron vigentes en la fecha de la... Lo que pasa es que la ley general de sociedades es de 1997 y recién en esta ley de 1997, en la ley general de sociedades nueva, bueno, relativamente nueva, ya va a tener 20 años, es recién acá que se exige acreditar ante de registros con asientos contables. En la anterior ley no era así, era otra la manera de acreditar. Entonces, bueno, el tribunal ha dicho de que como hay sociedades que recién, todavía hay sociedades que han estado inactivas, pues hay veces vienen sociedades del 80, y esas sociedades, ¿cómo las calificamos? Con la ley del momento en que realizaron el aporte, ¿no? Si fue antes del 97, entonces se le aplica la ley de su momento. Bueno, las utilidades que ya hemos conversado, se acredita mediante también asiento contable, que el beneficio, que era una utilidad extraordinaria proveniente de operaciones ajenas al objeto social. ¿Qué diferencia había entre el beneficio y la utilidad? Los dos son ganancias. El beneficio y la utilidad, los dos son ganancias de la sociedad, pero las utilidades son las ganancias por la actividad que desarrolla la sociedad, ¿no? Por ejemplo, su objeto social, a lo que se dedica, si ha recibido, por ejemplo, la empresa, pues, Graña Montero, ¿no? Como es una empresa, bueno, tiene varios rubros, el rubro inmobiliario, ¿no? Dependiendo todo lo que ha construido, todas esas ganancias que ha tenido por su objeto, que es construcción, son utilidades. Pero si es que Graña Montero vende terrenos, que vende maquinaria, vende una máquina que tenía una grúa, por ejemplo, vende y ahí gana, no es que Graña Montero se dedique a vender grúas, no es eso. Ha ganado por una venta que ha tenido de sus activos, ¿no? Pero esa ganancia que no es proveniente de su objeto social, esa ganancia se le llama beneficio. Ese beneficio también puede ser capitalizado, ¿no? O sea, es ganancia al final, los dos, beneficio y utilidades es ganancia, pero las utilidades provienen del objeto, de las actividades que desarrolla propiamente la sociedad, mientras que el beneficio no son ganancias por venta de bienes. Doctora, y en caso, por ejemplo, de las utilidades que obtienen las empresas, si esas utilidades, lejos de dar a los trabajadores, ellos lo utilizan para una inversión, por ejemplo, para una nueva sede, y entonces el Estado les da esa posibilidad, eso también podría ser... No, lo que pasa es de que toda capitalización tiene que ser aprobada por el titular del derecho, así como el crédito tiene que tener el consentimiento del acreedor, igualito, ¿no? Las utilidades, usted tiene derecho a las utilidades y ese derecho no se le puede quitar sin que usted dé su consentimiento, o sea, usted tiene que aceptar que se capitalicen sus utilidades. Ahora, los trabajadores es dependiendo del contrato, porque no todas las empresas pagan utilidades a sus trabajadores. Son pocas las empresas que le pagan las utilidades a los trabajadores. Son las grandes empresas realmente las que le dan utilidades a los trabajadores. Las empresas pequeñas solamente las utilidades son para los socios. Y las que le dan utilidades a los trabajadores normalmente no se las capitalizan, porque si se las capitalizan el trabajador pasaría a ser socio. Y ellos no quieren que simplemente es una ganancia por su producción, no es como un bono que se da en el Estado. Pero no es que uno le puedan quitar sus utilidades y capitalizarlas, ¿no? Porque si a una persona le capitalizan sus utilidades, es primero porque esta persona aceptó y estuvo de acuerdo. Y dos, va a recibir acciones por esa capitalización. Y a los trabajadores normalmente no les dan no le dan la oportunidad de que sea socio, ¿no? de la empresa. Solamente se lo dan como un tipo de bono, pero como le digo, las utilidades que se le dan a los trabajadores
En el Perú son muy pocas las empresas que dan utilidades. Son las grandes empresas las que dan utilidades. Pero las que tienen los trabajadores no se comparan a las utilidades que tienen los socios, ¿no? Los socios son los que en realidad tienen la... Finalmente esto es reduce entre los socios, ¿no? Claro. Sí, normalmente es para los socios porque ellos son los que han invertido, no son como las ganancias de su inversión. Ellos son los que ponen el capital para comprar materia prima, maquinaria, todo eso, ¿no? Entonces, que hay empresas sí que sí tienen el buen gesto de dar utilidades, sí hay en el Perú, pero que las capitalicen no, porque sería que entren como socios los trabajadores. Algunas empresas pequeñas también, por ejemplo, no permiten que se consoliden los sindicatos, precisamente para que el sindicato no ingrese a un proceso de negociación colectiva, ¿no? También las grandes empresas tienen sindicato, entonces ellos son los garantes para poder velar por lo que son los derechos de los trabajadores, y uno de ellos es la utilidad. Claro, el sindicato puede ver varios temas, ¿no? Por ejemplo, pedir que la empresa le dé utilidad a los trabajadores, le dé utilidades las ganancias. Claro, las pequeñas empresas, que son las que abundan en nuestro país, normalmente no cumplen los requisitos mínimos legales, no dan seguro, muchas veces no dan ni gratificación. Hay varias incumplimientos, ¿no? Por parte de estas empresas pequeñas. Y ojalá de que se mejore el tema de la fiscalización, porque todo esto que vemos es la teoría, ¿no? Pero en la práctica es otra cosa. Bueno, entonces seguimos. Ya sabemos la diferencia entre beneficio y utilidad. Las dos son ganancias, pero obtenidas de maneras diferentes. Las reservas, como dijimos, la reserva es una parte de la utilidad que la Junta ha decidido que quede sin distribuir. La reserva legal y reserva facultativa, ¿no? La reserva legal es la que exige la ley, que es un porcentaje del capital, 10% si no me equivoco, y las reservas facultativas se crean por voluntad de la Junta, ¿no? O sea, hay que tener reservas, y esas en un momento determinado pueden ser también objeto de capitalización. Bueno, este ejemplo de las primas, todo ya lo expliqué lo de las primas, todo este tema es redundante, pero es el ejemplo, ¿no? Es el excedente del valor nominal. Aquí está explicado en teoría. Saben que con un ejemplo se aprende más que con teoría. Entonces, pero ahí lo dejo por si acá para los que están en virtual y de repente se han perdido esa parte. Ahora tenemos el aumento por los demás, el capital adicional, ¿no? Ahora, ¿qué es el capital adicional? El capital adicional, de acuerdo al nuevo plan contable que se está aplicando desde el año 2012 y desde el 2012 es de manera facultativa, ¿no? Ya desde el año pasado, 2015, es que ya se está aplicando obligatoriamente. El capital adicional es el capital que puede provenir en junta. Nos reunimos en junta nosotros todos los socios y decimos de que en un momento hace tiempo, por ejemplo hace 5 años, se aportó dinero, pero ese dinero pasó a una cuenta provisional. Pasó a una cuenta que es la cuenta 52, como que era un capital adicional que estaba por ahí, ¿no? Entonces, hay una cuenta en el plan contable que se llama capital adicional, que puede provenir de aportes en efectivo, de aportes en bienes muebles, de cualquier tipo de aporte, pero que en su momento no se aprobó y se guardó en la cuenta capital adicional. O sea, que se realizó el aporte, pero ese no se materializó, no se acordó, no se aumentó el capital. Entonces han pasado tiempo y dicen, oye, hay un capital adicional en esa cuenta que proviene de un aporte en efectivo que se realizó hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, si proviene de aporte en efectivo, de acuerdo al nuevo plan contable, antes se acreditaba
con el asiento contable, donde decía, ay, a ver, de la cuenta capital adicional que la pase a la cuenta capital, que es la 50. Así se acreditaba, pero como se vio que mucha gente estaba pues aprovechando esto para mentir y decir, sí, ese tiempo aporté dinero y lo puse en el capital adicional y ahora está en la cuenta capital, ¿no? Y nunca acreditaba si ese dinero realmente lo abonó a la cuenta de la sociedad. Pero como era capital adicional, la cuenta contable se pasaba, se verificaba el asiento contable y con eso es suficiente, pero ahora no. Ahora lo que se exige es que si ese capital adicional proviene de un aporte en efectivo que se realizó hace tiempo, entonces igual tienes que presentar esos vouchers bancarios para ver que se haya consignado el monto en la cuenta de la sociedad. Si viene de bienes muebles, presentar una declaración jurada de recepción de bienes del gerente general, ¿no? Por ejemplo, voy a acá repetir una cosa. Cuando hablamos de aportes de bienes muebles registrados, dijimos que previamente tenían que estar inscritos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando se aportan bienes muebles no registrados? Por ejemplo, aporto estas 30 carpetas a la sociedad. ¿Esta es una sociedad? Bueno, no. ¿Es asociación o sociedad? Bueno, a la asociación. Sociedad, será. Ya, aportamos a la Sociedad Academia Jurídica estas 30 carpetas. ¿Cómo acredito ante registros públicos que he aportado 30 carpetas a...? Declaración jurada del gerente de recepción de... Así es, ¿no? El gerente general dice, yo he recibido estas 30 carpetas porque tienen un valor en el mercado de tanto a favor de la sociedad. O sea, si hay un proceso judicial, ¿quién se va a responsabilizar de que realmente esta sociedad, academia jurídica, tiene 30 carpetas? El gerente general, porque él ha declarado bajo juramento que él ha recibido estas 30 carpetas, o sea, que existen estas 30 carpetas que tienen un valor en el mercado y que eso forma parte del capital, ¿no? Entonces, él tiene la responsabilidad. Así se acredita el aporte de un bien mueble no inscrito. Luego tenemos, bueno, los supuestos de escisión, fusión, reorganización, que pueden, los que dijimos, ¿no? Que pueden generar el aumento de capital, la sociedad receptora del bloque patrimonial. Eso es lo que vimos, vamos a ver en las próximas sesiones, escisión, fusión y reorganización. Bueno, yo sé que aquí no tenían su break, pero esta vez no va a haber break porque yo tengo que irme a la universidad. No hay problema, doctora, hay que continuar. Continuamos, sí tienen fuerzas todavía 20 minutos más aproximadamente. Ya retomamos. Ya de ahí descansan, pues, ¿no? Seguimos entonces, pero yo sí voy a tomar un poquito de agüita. Pero sí van comprendiendo, ¿no? Más o menos. Sí. Lo que pasa es que es un tema medio largo y hay que hablar un poco rápido, ¿no? Para avanzar. Entonces acá hay una resolución del tribunal que dice: procede el aumento de capital originado en la capitalización del aporte de los accionistas de la cuenta 56 capital adicional. Bueno, esta resolución en realidad ya cambió porque esta resolución era con el anterior plan contable, que solamente se acreditaba el capital adicional con asiento, así como dice la resolución. Pero ahora ya no. Ahora, si el capital adicional que tenía esa sociedad proviene de efectivo, se le pide el voucher. Si proviene de bienes, se le pide declaración jurada. Ya no solamente con asiento contable. Como es del 2007, está desactualizada. O sea, hay que actualizar esta diapositiva de la anterior, ¿no? El patrimonio neto, dice, agrupa las cuentas. Estas son las cuentas que hemos hablado. Estos son por ejemplo, excedente de revaluación, 57. Reservas, 58. Utilidades, 59. Y cuentas 46 y 44, créditos. Entonces, si ustedes quieren leer un asiento contable, ustedes quieren verificar una capitalización, verifican si es excedente de revaluación, que pase de la cuenta 57, el monto que se está revaluando, a la cuenta 50, que es la cuenta capital. Ahí está la cuenta 50, ¿no es cierto? Entonces, si están capitalizando créditos, tiene que pasar de la cuenta 46 o 44 a la cuenta 50. Si están capitalizando reservas, de la 58 a la 50.
Y así ustedes tienen estas 5 cuentas y con eso es suficiente, ya entienden a los contadores. Y ya no hay que asustarse nada, porque decir, ay, ¿cómo sabes leer un asiento contable? Solamente se tienen que memorizar estos números con esas cuentas y ver que todo haya pasado a las 50 y suficiente. No van a pensar que son unos súper abogados que saben también matemática, pero en realidad no es que acá haya nada de matemática, ¿no? En realidad es memoria. Así que esas son las cuentas de acuerdo al nuevo plan contable. Luego tenemos aumento por los demás casos previstos por ley. Dice el artículo 205 de la Ley General de Sociedades, modificación automática de capital y del valor nominal de las acciones. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros decimos tenemos nuestras acciones de un sol cada uno, 100 acciones de un sol cada uno, y ahora decimos las acciones valen 2 soles y eran 100 acciones, pero ahora esas 100 acciones ya no valen 1 sol, valen 2 soles, entonces está subiendo el capital, ¿sí o no? Es otra modalidad de aumento, pero tienen que acreditarlo como, ¿no? Pero, o sea, no es que ustedes necesiten decir, bueno, ahora como tú has aportado 100 soles, yo te voy a dar 100 acciones y ahora nuestro número de acciones va a subir, ¿no es cierto? Pero se mantiene el valor nominal el mismo. No, también puede ser al revés, ¿no? Mantenemos el mismo número de acciones, pero subimos su valor nominal. O sea, por ejemplo, éramos 25 soles cada uno. 25 había aportado cada uno de nosotros. Nuestra acción valía 1 sol cada una. Si queremos aumentar el capital, creábamos más acciones. Ahora 50, 50, 50, 50. Tenemos ya 200. Pero otra opción es de que digamos, ahora como el capital va a ser 200, cada acción va a valer 2 soles. Entonces sigues 25, 25, 25, pero ahora como cada acción vale 2 soles, ahora es 200 el capital. No sé si... O sea, o aumentan el número de acciones o aumenta el valor nominal de cada acción. Esas son las dos maneras, ¿no? Luego dice, el artículo 78 de la Ley General de Sociedades, ajustes por la diferencia positiva derivada de los aportes. Ya, esto era justo el caso que vi hoy día y que no terminé de contarles. Era, por ejemplo, una persona que dice, aportamos las 30 carpetas, ¿no? Y las valorizamos estas 30 carpetas, ¿en cuánto estará cada carpeta? 50, 100 soles, no mucho, ¿no? 20 soles, 600 soles, 30 carpetas, ¿no? 20 soles, sí, ya, 600 soles que nos cuesten las 30 carpetas. Pero de ahí vemos pues que no, que son cómodas, hasta para dormir, entonces decimos, no, estas valen 1000 y nosotros solamente las hemos valorizado en 600. Entonces hay como una revalorización, ¿no? O sea, como que hubo un error en la tasación del precio, entonces se va a ajustar ese aumento. Entonces, ese ajuste positivo también es otra modalidad de aumento y está en el artículo 78 de la Ley General de Sociedades. Luego tenemos los supuestos de escisión, fusión, reorganización que pueden generar un aumento de capital de la sociedad receptora del bloque patrimonial. Esta forma de aumento lo vamos a ver cuando se expliquen esos temas de manera ya detallada, ¿no? Bueno, acá hay una resolución del Tribunal Registral. Esta sí está acorde a nuestro tiempo, es del 2015, ¿no? Dice, aumento de capital por capitalización de créditos. ¿Qué pasó acá? Dice, el aumento de capital por capitalización de créditos contra la sociedad deberá reconocer el derecho de realizar aportes dinerarios por un monto que permita a todos los accionistas ejercer su derecho de suscripción preferente para mantener la proporción que tienen en el capital, conforme lo establece el artículo 214 y 213 de la Ley General de Sociedades. Ahora acá, porque ya más o menos explicamos esto del derecho de suscripción preferente, ¿no? O sea, si yo quiero aumentar, si a mí me debe la sociedad, todos ustedes tienen el derecho de participar también para mantener la proporcionalidad. Pero ¿qué pasa? Aquí viene un tema más o menos, no complicado, sino un tema largo del aumento de capital. ¿Qué pasa si yo quiero aumentar el capital y no vino nuestro socio, no vino y ahora, ¿qué me obliga la ley a hacer?
nosotros tenemos mayoría, ¿no? Somos 3 contra 1. Podemos aprobar el aumento sobrado porque si él solito no podía oponerse. Y ustedes dos están de acuerdo con que yo aumente sola, pero él no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Él tiene un derecho de suscripción preferente que le da la ley. Ustedes dos pueden que hayan renunciado y haya dicho, no, no tengo plata, aumenta tú nomás. Pero ¿qué tal si él sí hubiese querido aumentar, pero no ha estado en la junta? Entonces, ese derecho, yo como, basta que no haya ido el titular de una acción para que yo tenga que publicar este aumento y hacer el aumento con ruedas. No sé si han escuchado alguna vez el derecho de cómo se ejerce ese derecho de suscripción preferente. O sea, tenemos que decir, bueno, como no vino, ¿cómo se llama? Disculpe, para decir. Alejo. No vino Alejo, entonces él tiene derecho, él ni ha enterado que nosotros hemos aprobado un aumento de capital. Tenemos que darle a Alejo la oportunidad de que él suscriba acciones, ¿no? Porque ustedes dos ya renunciaron, pero él no ha renunciado. Entonces, él tiene el derecho y hay que hacer un procedimiento para que él ejerza ese derecho de suscripción preferente. ¿Cómo es este procedimiento? Decimos, tiene que haber mínimo 2 ruedas. ¿Qué son ruedas? No son las ruedas normales que nos imaginamos, no. Ruedas son como dos etapas. 2 etapas, tiene que haber 2 etapas. La primera etapa se le tiene que dar a él un plazo de 10 días para que suscriba acciones a lo que él tiene derecho a suscribir. Si no cumple esas etapas 10 días, hay una segunda rueda para que suscriba nuevamente, ¿no? Se le dan como 2 plazos para que él pueda aumentar. Pero él, ¿cómo va a tomar conocimiento de esos plazos? Porque todo lo que nosotros, ese procedimiento de suscripción preferente lo vamos a publicar. O sea, acordamos, la primera rueda, que en realidad es la primera etapa, va a ser del 15 de junio al 25 de junio. Tiene que durar 10 días. La segunda rueda, o sea, la segunda etapa va a ser del 26 de junio al 28 de junio. Tiene que durar 3 días como mínimo la segunda rueda. En esas 2 ruedas, él puede suscribir suscripción preferente. Y le tenemos que decir en qué cuenta bancaria tiene que depositar. En tal cuenta del Banco Continental. Entonces, todo eso lo publicamos lo que hemos acordado en junta, todo porque no fue Alejo, entonces lo tenemos que publicar en 2 periódicos, en el peruano y en uno de mayor circulación. Si él pasan esos días que le hemos dado, del 15 de junio al 25, y pasa del 26 al 28, y él no suscribió, entonces recién nos volvemos a reunir después que han vencido esos plazos y decimos, bueno, cumplimos el procedimiento. Él no ha suscrito acciones dentro del plazo que se le otorgó, dentro de las ruedas, no suscribió. Entonces, como él no ha suscrito dentro de lo que publicamos, entonces recién ahora yo ya puedo aumentar el capital con el voto de ustedes dos y con mi voto, ¿no? Aunque él no haya ido. Pero ¿qué pasa si nosotros aprobábamos sin hacer estas publicaciones, sin dar todo este procedimiento para que él pueda depositar en el banco? No publicamos, simplemente nuestro acuerdo era nulo, ¿no? Porque hay una norma que establece, ¿no? Bajo sanción de nulidad que hagamos todo el ejercicio de suscripción preferente. ¿Por qué la ley hace todo este procedimiento, no? Si está la mayoría. Porque la idea de la Ley General de Sociedades siempre ha sido mantener la misma proporción. O sea, lo que busca esta Ley General de Sociedades siempre es proteger al socio minoritario, ¿no? Porque ¿qué tal si nosotros tres, él no está y decidimos hay que aumentar nosotros y lo dejamos a él con sus 25 acciones, aumentemos a 1 millón y él va a tener 25 acciones que es el 0.05% y nosotros vamos a tener... No, entonces hay que publicar porque él tiene derecho. Ahora, que lea el peruano o adivinen qué periódico publicamos, es difícil, ¿no? Porque cómo se va a enterar, alguien le avisará, no sé, pero la ley exige de que se hagan publicaciones del aumento de capital con todos los datos necesarios, la entidad bancaria donde debe depositar, el número de cuenta que debe depositar, señalarle más o menos hasta cuánto es lo que se va a aumentar el capital, todo para que él sepa y con esos datos vaya al banco y haga su depósito y diga yo también aumenté, no solamente ella. Ese es entonces cuando yo aumento por efectivo o me capitalizan una deuda, todos tienen derecho de suscripción preferente. Cuando es utilidades, ¿ustedes creen que hay derecho de suscripción preferente o no?
Con las utilidades no, porque las utilidades normalmente es para todos por igual, ¿no? Entonces, si capitalizan utilidades, todos prácticamente, este bloque de utilidades se capitaliza, entonces ya pasa todo proporcional, no es necesario hacer, porque si todos tenemos utilidades, ¿no? Él también, tenemos todos la misma cantidad de utilidades. Él y nosotros, si vamos a capitalizar las utilidades, bueno, él también va a aumentar, igual que nosotros, ¿no? Nosotros solamente no. Pero si yo me capitalizo una deuda, entonces yo ahí sí voy a aumentar solo y él no, entonces él tiene derecho a aportar en efectivo de otra manera. Luego tenemos el aumento de capital por aporte dinerario. El socio cumple con su aporte cuando transfiere a la cuenta de la sociedad el monto por el cual se ha obligado, al margen de que existan comisiones y descuentos. Ya, ¿qué pasaba, no? Por ejemplo, ustedes aportaban 1.000 soles a la sociedad y yo le decía en registros públicos, a ver, presente su depósito bancario de 1.000 soles. Cuando me presentaban aparecía no 1.000 soles, sino aparecían 992 soles y 8 soles de comisión. Entonces el registrador decía, no, usted dice que ha aportado 1.000 soles, pero acá yo veo que solamente hay 992, faltan 8 soles, que era la comisión, ¿no? Entonces decía, pero no, yo deposité 1.000, ahora no sé qué ha hecho el banco, de ahí agarrado, no entiendo, yo deposité 1.000. Entonces, bueno, eso es poquito, ¿no? Pero imagínense en las grandes transferencias de millones, ahí faltaban no 8 soles, faltaban como 2.000 soles, 3.000 soles, ¿no? Con cada comisión del impuesto de bancario, las transferencias bancarias. Entonces el tribunal lo que dijo fue de que no se debía considerar, dice, el socio cumple con su aporte cuando transfiere la cuenta de la sociedad el monto por el cual se ha obligado, al margen de si existe un descuento por comisiones o no de parte de la entidad bancaria. O sea, para el tribunal registral, si usted depositó 1.000, o sea, usted ya cumplió con la obligación de 1.000. Si el banco le cobra a la sociedad un impuesto por la cuenta, mantenimiento de cuenta, eso lo tiene que asumir la sociedad porque es su cuenta, no lo puede asumir el aportante, ¿no? El aportante cumplió con hacer el depósito, ahora el mantenimiento de la cuenta, el que el banco cobre una comisión, ya debe responder la sociedad. El socio simplemente cumplió. Entonces ya se determinó por esta resolución de que no se tome en cuenta pues el monto que al final parece como importe, sino que se tome el abono, ¿no? El abono, o sea, sumamos el importe con las comisiones y si nos da eso el abono, con eso es suficiente. Hasta ahí tienen preguntas, seguimos. Doctor, en ese caso, no registra, ¿no? O sea, cuando hay esa diferencia de 8 soles, por decir. Claro, o sea, el registrador tiene que verificar que se sume el impuesto de la comisión con lo que el importe que figura y sume el monto total, ¿no? Por ejemplo, eran 992 soles, con los 8 soles de comisión, entonces salen 1.000 soles, y el 1.000 soles será el monto, o sea, que... No se tiene que perjudicar el socio. No se tiene que perjudicar el socio por la comisión. Que se lo cobre a la sociedad porque esa cuenta es de la sociedad y se supone que el socio se obligó por 1.000 soles y 1.000 soles es lo que depositó. Pero el banco deposita los 1.000, sin embargo, ahí registra por comisión, ya no registran los 1.000, registran menos. Entonces había unos que decían, algunos registradores decían que debería asumir eso el socio, no la sociedad. Porque es algo de criterio, ¿no? Es discutible, pero ¿por qué perjudicar al socio, ¿no? Que ya está haciendo el abono? En todo caso, el que ya asumía esta carga iba a ser, de acuerdo a esta resolución, que no es precedente de observancia obligatoria, pero bueno, ustedes saben que es ya como una directriz, ¿no? Que seguir. Cuando ya hay resolución, por más de que no sea precedente de observancia obligatoria, ya es una línea, ¿no? Un criterio que normalmente los registradores ya están asumiendo. No lo hemos explicado. Con esta vamos a terminar. Dice, el derecho de suscripción preferente. El artículo 67 del reglamento del registro de sociedades no exige como requisito para la inscripción
del aumento de capital con ejercicio del derecho de suscripción preferente, que se acredite que el aporte se haya realizado dentro de los plazos establecidos para el ejercicio del tal derecho. ¿Se acuerdan qué es el ejercicio del derecho de suscripción preferente? Lo que hemos dicho, cuando se aprueba un procedimiento con ruedas. Cuando hablamos de ejercicio de derecho de suscripción preferente, tenemos que acordarnos del procedimiento con ruedas para que ejerzan su derecho los socios que no estuvieron presentes. Entonces, el compañero que ya no está presente. Exacto. Alejo que ya no está presente, entonces como él tiene derecho, hay que hacer todo un procedimiento. Ahora, nosotros habíamos dicho que en la primera rueda él tiene 10 días que nosotros tenemos que establecer las fechas para que él haga sus depósitos. Y luego se le da 3 días más en segunda rueda para que él haga también sus depósitos. ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, Alejo hizo sus depósitos ni en esos 10 días de primera rueda, ni en esos 3 días de la segunda rueda. Los hizo después o antes, pero los hizo fuera de esos plazos. Entonces, ¿qué hacía el registrador? Le decía, bueno, se ha verificado de que él ha hecho el depósito, sí lo ha hecho, pero fuera de los plazos, no en las ruedas. Por lo tanto, no vale lo que él ha suscrito sus acciones, ¿no? Porque no lo hizo conforme al procedimiento publicado. Pero ¿qué dijo el tribunal? Dijo que no importaba, que el registrador no tenía la facultad para verificar si es que él hizo el depósito dentro o no del plazo. Lo único que tenía que verificar era que ese dinero haya entrado a la sociedad, haya sido depositado en la cuenta de la sociedad y que se haya publicado este acuerdo de derecho de suscripción preferente. O sea, el registrador lo único que tenía que ver era que se haya publicado el acuerdo, las ruedas, los plazos, la cuenta. Tenía que verificar que se haya dado esa oportunidad al socio y verificar que el dinero haya entrado a la sociedad. Lo demás, el registrador no tenía por qué cuestionar ni ahí estar fiscalizando si no. Entonces, esta resolución dijo eso, ¿no? El registrador, basta que verifique que entró el dinero a la sociedad y que se cumplió con publicitar el acuerdo y se le dio la oportunidad al socio, suficiente. Es un criterio del tribunal pro inscripción, ¿no? Porque ustedes saben que hay un principio registral que es pro inscripción. Entonces, si nosotros verificamos todas estas cosas de menos, ¿no? Como que observamos mucho y la gente ya se va desanimando y se otra vez perder el tiempo en registros, que quiénes son para, ¿no? Dueños de la verdad. Entonces, el tribunal, bueno, si estamos de acuerdo o no, siempre va a haber posiciones que justifiquen o no una decisión, ¿no? Puede que a ustedes les parezca mal que no se haya dentro del plazo, otros que digan, no, pues, pero en realidad ya no es función del registrador, ¿no? Es un tema discutible, sí. Bueno, a mi punto de vista, desde mi punto de vista, creo que sí, pues, o sea, si ya el socio aportó, ya es un tema interno de ellos, ¿no? Que vean si es que a la larga no perjudica a nadie, ¿no? Si la idea de la Ley General de Sociedades es beneficiar al socio minoritario y con esto el socio minoritario está manteniendo su proporción, entonces ya, pues, ¿no? Ahora, que si no quieren los socios que hagan un proceso para impugnar su aporte, ¿no? Pero ustedes saben que lo que escribe registro no convalida un derecho. Ese asiento de inscripción puede ser declarado nulo en vía judicial. Mientras que no se declare en vía judicial nulo, tiene validez, pero no significa que sea la verdad absoluta ni la verdad inamovible, ¿no? O sea, registro vale mientras que no se declare su invalidez en vía judicial. Entonces, bajo este criterio, el tribunal ha dicho que no se verifique el tema de los plazos y bueno, que tengan razón o no, ya es un tema de saberlo sustentar, ¿no? Pero yo creo que como que es beneficioso, pues, ¿no? Pero la idea es que la sociedad crezca, tenga mayor capital. O sea, ¿quién se perjudicó si se acepta el aumento del señor? Nadie se perjudica, ¿no? Porque no es que nosotros vamos a tener ahora menos acciones, vamos a tener lo mismo que tuvimos. No hay perjuicio. Mientras que no se cause perjuicio a nadie, entonces yo creo que las cosas pueden tener Exacto. Bueno, entonces ese es el tema en cuanto al aumento de capital. Yo creo que
hemos profundizado un poco más de lo que se vio la clase pasada, así de manera más general. Ahora ya saben cómo las modalidades de aumento, saben qué bien que es una acción, patrimonio, capital. Entonces ya estamos preparados como para entrar al tema de reducción de capital que viene en la próxima clase con transformación, ¿no? Porque la transformación, la fusión y la escisión implican aumento de capital. Entonces no podríamos hablar de estos temas si es que no tenemos claro el procedimiento y la forma como es que se aprueba un aumento de capital y una reducción. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta antes de cerrar la exposición.